Nuestro Señor nos presenta en este Evangelio la parábola del buen sembrador. Y él mismo es el que comenta qué significa, pues, varias partes, pues, que podrían ser misteriosas para nosotros. Para empezar, la semilla es la palabra de Dios. Y así cae en nuestra alma cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la explicación del Evangelio en los sermones, cuando hacemos lectura espiritual. Y sí me hizo curioso, pues que también menciona el padre Luis de la Puente, que también es cuando estamos presenciando un buen ejemplo. Cae la semilla de la palabra de Dios a través de ese buen ejemplo que despierta a nosotros ganas, deseos de imitar ese buen ejemplo. Y por último, cuando vemos piadosamente una imagen de nuestro Señor, de la Santísima Virgen o de alguno de los santos, que despierta en nosotros muy buenos afectos de veneración hacia Dios, hacia la Santísima Virgen o hacia algún santo. Pues bien, nosotros somos responsables de cuál semilla dejamos que llegue al campo de nuestra alma. Porque Dios quiere sembrar su buena semilla, pero el adversario de Dios y de nuestras almas quiere sembrar semilla de cizaña u otras que no dan buen fruto, no son de buen fruto, sino malas hierbas. Somos responsables cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos usando el internet, cuando estamos hojeando alguna revista, cuando estamos en pláticas conversando con otras personas. ¿Qué semilla estamos dejando llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, en el campo de nuestra alma? Semillas de críticas, de odio, de venganza, semillas de mentiras o semillas de virtudes, de paciencia, de fortaleza, eh, de aquellas obras de misericordia, corporales o espirituales. Somos responsables, pues, ¿qué estamos dejando entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos y que llega hasta nuestra mente y nuestro corazón? De ahí, pues, la importancia de saber discernir cuál sí y cuál no, cuál dejamos pasar y cuál quitamos de la televisión o del internet o decimos en las conversaciones, pues vamos platicando de otra cosa, para que así no se torne esa conversación a críticas del prójimo o calumnias o inventar cosas. Además de esto, de la consideración de la semilla, pues nos menciona nuestro Señor que una cayó entre espinas, otra entre piedras, otra a la vera del camino, a un lado del camino, y otra cayó en buena tierra. Y da una breve explicación, diciendo que aquella que cayó entre espinas la sofocaron aquellas plantas, aquellas espinas. Y aquí estamos pues, cuando tenemos nosotros muchos distractores. Tenemos durante el día muchas preocupaciones y no encauzamos nuestras ocupaciones hacia alguna cosa que se refiere a Dios. Entonces nos preocupamos por muchas cosas, las preocupaciones de la vida, que si tengo que pasar ese examen, que si necesito pues que me salga bien ese trabajo, en fin. Y llegamos pues a no pensar y reflexionar sobre la semilla de Dios, la palabra de Dios. Por eso es que pues no le vamos a dar solamente este breve espacio de tiempo del domingo, sino que en otro momento del domingo, pues hay que tener un poquito de lectura espiritual o lectura de la Biblia,
también de entre semana y estar pensando y reflexionando sobre eso, para que las preocupaciones del día o las preocupaciones de la vida pues no nos lleguen a sofocar esa semilla de la palabra de Dios que llegó a nuestra mente, a nuestro corazón en ese domingo o en aquel ratito entre semana que nos dimos a la tarea de leer un poco. Otra semilla, dice, cayó eh, eh, en la vera del camino y empezó a crecer, pero pues se secó. Y dice, pues son como aquellos que de buena intención, de buena voluntad, reciben la palabra de Dios, pero llega la tentación y dejan todas esas buenas inspiraciones, todos esos buenos deseos. ¿Cuántas veces pues tenemos buena voluntad de hacer las cosas, pero nos amedrenta las dificultades? Es que es muy trabajoso, es que es muy penoso, es que me da flojera. Y le hacemos caso a todo eso y dejamos sin llegar a fructificar esos buenos deseos que Dios nos había puesto en nuestra alma. Otra semilla cayó entre piedras y aunque empezó a crecer, pues también se secó. ¿Cuántas veces cae la palabra de Dios en un corazón duro? ¿Cuándo tenemos el corazón duro? Pues cuando no aceptamos, cuando nos cerramos a escuchar, a entender, a reflexionar. Hay cosas que a veces son duras de escuchar, pero uno ve la necesidad pues de decirlo, ni modo, lo decimos, o lo leemos en los libros, o recibimos una debida corrección de nuestros superiores, ya sea nuestros padres, ya sea nuestros maestros, ya sea pues nuestros superiores en el trabajo. Y hay que hacerle, pues, como cuando les digo a los padres de familia, antes de regañar a sus hijos, antes de corregirlos, cuando ven necesidad de corregirlos, pues que eh, saquen aquellas palabras de la Sagrada Escritura, de aquel libro de la sabiduría, que dice, corrige al necio y se enojará, corrige al sabio y se alegrará. A ver, hijo, ¿de cuál quieres ser tú? ¿Del necio o de los sabios? Del sabio. Y pues a veces que pues por dentro está enojado, pero se aguanta y no dice aquella mala respuesta. No llega a retobar, no llega a decir pretextos para decir, pues yo no lo hice o sí lo hice, pero no fue tanto. No, llega a aceptar aquella corrección a duras penas, pero empieza a ser como aquellos sabios que les va a ir muy bien en la vida porque saben reconocer, saben aceptar la corrección. Así también hay verdades incómodas, pero necesitamos escucharlas para corregir algo de nuestra vida, de nuestras costumbres, y que empiece a fructificar, empiece a crecer y empiece a florecer esa palabra de Dios en nuestra alma. Finalmente cayeron unas semillas en tierra buena, pero hay de tierras a tierras. Hay lugares donde fructifica mucho, hay lugares en que no. Y dicen las personas, es que aquella era muy buena tierra. Sí, pero ¿qué pasa en los campos o en lugares que todavía no son campos? El ingenio de los hombres ha hecho que una tierra mediana o hasta mala llegue a ser una tierra buena, porque remueven la tierra, quitan si hay muchas piedras, la abonan, la fertilizan, que es un lugar donde no hay mucha agua, hacen pozos o hacen presas y canalizan esa agua hacia las futuras tierras de cultivo. O sea, que mejoran la tierra. Y así nosotros. Otro evangelista menciona que la palabra de Dios fructificó al 30%, otra al 60% y otra al 100 por uno. No vamos a esperar
a que caiga sola la semilla, sino que podemos poner de nuestra parte para mejorar la tierra. ¿A qué me refiero? A que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Y los que son pequeños, son niños, pues ahí está la responsabilidad de sus padres de familia para hacer que cada día poden y quiten esos defectos que como malas hierbas crecen solos en el campo de su alma. Y que a la vez pues también lleguen a cultivar las virtudes para que esos niños que después van a ser jóvenes vayan creciendo así, con muchas virtudes, muchas cualidades y con pocos defectos. Y van creciendo y van podando sus defectos para que no crezcan en el campo de su alma. Eso han de ser los padres de familia y los niños pues que van agarrando responsabilidades, pues es la primera que deben de agarrar. Ellos por sí mismos cortar esos defectos y estar cultivando las virtudes. ¿O a poco no le va a ir mejor a la persona que tenga más cualidades que otra, que tenga menos defectos que otra? Así una joven que tiene dos pretendientes y dice, pero es que aquel joven es más virtuoso, tiene más cualidades, tiene menos defectos que este otro que también me pretende. ¿Cuál me conviene más? Pues el que tiene más cualidades, el que tiene menos defectos. O en un trabajo, de que está una vacante y pues varios hacen entrevistas de trabajo. eh, el responsable de ver quién se va a quedar con ese trabajo, ¿a quién va a escoger? Pues al que tenga más cualidades para ese trabajo, el que tenga menos efectos. Pues así también. eh, los frutos que se recojan en nuestra vida nos van a aprovechar a nosotros y también a los que están a nuestro alrededor. No nomás en esta vida, sino también en la otra. Fíjese nomás lo que le pasó a unos niños que se metieron a un huerto, no se dio cuenta el que estaba cuidando y se descuidó y se metieron estos niños a llevarse frutas del huerto. Y estaban cortando de los árboles y que los sorprende el dueño del campo, del huerto. A ver qué están haciendo aquí. Y los niños asustados, ¿no? Y ya nos agarraron, dijeron, ¿no? Pero el Señor los perdonó y les dijo, todos los frutos que puedan comerse, adelante, córtenlos, pero no se van a llevar ningún fruto. Entonces se fue a la puerta del huerto a esperar a que pues, los niños ya comieran y se fueran. Pero uno de los niños, pues se le ocurrió una idea y les dijo a los demás compañeros, ¿saben qué? Miren, ¿cómo ven si comemos fruta, pero también arrancamos más fruta y la tiramos al otro lado de la barda? Para que cuando salgamos, pues la recogemos y nos la llevamos a nuestra casa. Les pareció bien a los demás compañeros esta idea y empezaron a hacer eso. Comieron fruta, pero también tiraron al otro lado de la barda. Y cuando iban a salir del huerto, lo revisó el dueño y vio que efectivamente no llevaban ni una sola fruta en sus bolsas. Muy bien, pásele para afuera. Se fueron los niños y se fueron a aquel lugar donde estaban todo lo que habían dejado del otro lado de la barda. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir sin nada, pero podemos emplear un poquito de nuestro ingenio y mandar cosas al otro lado de la barda, mandar frutos al otro lado hacia la eternidad, para que cuando pasemos por la puerta de la muerte, vayamos a ese lugar y encontremos los frutos de los méritos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues hay que hacer las cosas por amor a Dios. Hay que hacer las cosas que sean buenas en sí y estando en gracia santificante. Son los tres requisitos para cualquier buena obra. Porque si estamos en gracia, pues estamos
bien con Dios, tenemos la amistad con Dios, estamos unidos a Cristo. Y todo lo que hagamos es obra meritoria, agradable a Dios, tal vez también pues agradable y útil al prójimo y también a nosotros. Así que procuremos que tengan esos tres requisitos, todas nuestras buenas obras, para que realmente sean buenas obras y las podamos lanzar del otro lado de la barda, para que ahí nos esperen cuando pasemos la puerta de la muerte y lleguemos a la eternidad. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María nos ayuden a que fructifique la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, y que tengamos no el 30, no el 60, sino demos el 100% de los frutos. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.